Zumbaga, Encuentro con la Memoria Quimbaya. Hoy, 20 de julio, el evento de hoy es Caleidoscopio. El objetivo del evento de hoy es conversar con dos carteros de la noche, Diego y Laga, sobre los frutos del trabajo de la fundación, especialmente de uno de los programas, Andante, darnos a conocer un poco sobre todas las obras que se han producido desde la fundación y en el trabajo con las comunidades, y que sin haberlo previsto, muchos de estos productos se relacionan con la temática de esta edición del festival, que es la importancia del campo, el papel del campo en la construcción de sociedad. Listo. Pues para empezar, quiero darle la bienvenida a Diego y a Lagar. Diego, Lagar, bienvenido. Hola, Julián. Hola, Julián, ¿cómo vas? Bien, bien. Bueno, pues especialmente en este conversatorio quisiera que indagáramos un poco sobre esa experiencia de ustedes como carteros en los procesos de implementación, de creación, de montaje de varios de estos productos, a saber, los primeros números de la revista Conjuro, retomando un poco el hilo pues del lanzamiento de la revista número 9 hace 2 días. También quiero que hablemos un poco sobre Andantes, sobre lo que ha salido de Andantes, el CD Andantes, los libros Andantes, que son unas joyas preciosas de trabajo de creación literaria, de trabajo de arte comunitario. También quiero que hablemos un poco sobre las radionovelas. Muchas personas no conocerán las radionovelas que nacieron del trabajo de Carteros de la Noche, de Andantes, y asimismo del documental Espejos, Cachivaches y otros muebles, que todas podrán encontrar en los diferentes canales de Carteros. Pero bueno, como les digo, empecemos un poco. Primero mi primaria, como dicen por ahí. Vamos a hablar un poco de las 2 primeras ediciones de la revista Conjuro, ¿no es cierto? Entonces, mi primera pregunta es, chicos, ¿en qué contexto surge la revista y con qué intención? Bueno, Juli, pues el contexto en el que nace la revista es precisamente en el momento en que empezamos con Carteros de la Noche a pensar en una alternativa, en un sueño que teníamos que era de publicarla, pero el contexto es precisamente unos talleres que estábamos desarrollando, talleres que tenían que ver con la creación literaria a partir de relatos, mitos y leyendas que encontramos en los campos quimbaldunos, en los campos quindianos, con los campesinos que se encuentran allí, pero también con jóvenes y jovencitas en la parte urbana. Pero Quimbaya es un espacio, es un pueblo prácticamente urbano, entonces estamos impregnados de todos esos imaginarios que precisamente estábamos tras de ellos, tras esa búsqueda. Entonces fue algo muy bacano porque fue invitar a los pelados y a las peladas a ir al colegio, a los colegios. En ese entonces fue Ramón Mesa, Instituto Quimbaya, en donde invitamos a pelados y a peladas, muchachos y muchachas, a que se encarretaran con esto de los relatos, los mitos y las leyendas, que se dieran cuenta que eso no eran mentiras, que los viejitos se acercaban a decirle a uno, que los abuelos o los vecinos se acercaban a decirle a uno, sino que precisamente todo esto hacía parte de unos imaginarios, de una situación social que se estaba dando para esas épocas, y que esos mitos y esas leyendas tenían una referencia precisamente con ese entorno, y cómo nos generaban otras visiones acerca de la vida, para mirar cómo podíamos encontrarnos en estos campos o en este pueblo, por ejemplo, y hablando de Quimbaya. Entonces fue muy rico porque cuando llegamos fue invitar a todo este combo a que empezáramos unos talleres de creación literaria con Diego, Nini, y empezáramos a hacer ese trabajo con ellos, pero era que fuesen a averiguarle a los abuelos, a los vecinos, a los tíos, a las tías, a los viejitos y viejitas conocidos, a hablar acerca de sus relatos, mitos y leyendas. Y después de eso, entonces lo que logramos fue una cosa bien particular o bien interesante, que ellos escribieran estos mitos y estas leyendas, pero desde la perspectiva de lo que ellos habían escuchado, ¿sí? De esa narración oral, de esos narradores innatos de los campesinos y las campesinas,
y los escribieran. Resulta que salieron cosas tan bacanas que dijimos, esta vaina tiene que salir en este primer número. Para el segundo número, que fue el siguiente año, dijimos, uy, esto está re bacanísimo, estos pelados están volados, y nuevamente sacamos pues unos cuentos, o algunos de los mejores, porque hubo muchos cuentos bien buenos, pero entonces estos ya los incursionamos, ya los metimos en la revista. Diego. Sí, mira, tú dices en qué contexto, en estos momentos cuando nace Conjuro. Conjuro nace en un contexto en el que, digamos, el municipio de Quimbaya o el departamento del Quindío estaba ávido con muchas personas que estaban explorando la parte de la literatura y de las artes, pero no habían fondos ni presupuestos ni nada en el proceso que se estaba desarrollando allí, ¿cierto? Entonces, como carteros siempre tuvimos el sueño de transformar las letras y de construir diferentes espacios. Antes como un grupo, después nos consolidamos como fundación, y precisamente Conjuro nace como uno de los primeros elementos de la fundación que demuestra todo el trabajo que hacíamos. ¿Y qué es ese Conjuro? Pues Conjuro, como lo veíamos en la entrevista anterior, cuando se estaba exponiendo la noveno edición de Conjuro, pues hablábamos de que nacía un poema de Hattie, y que a partir de ese poema o este tipo de narraciones nosotros empezamos a buscar como robarle esas palabras al mundo, y que esas palabras no quedaran simplemente un poco de vientos que se iban llevando todo el mundo, y que nuestros procesos y los procesos de los jóvenes o los imaginarios de los jóvenes no fueran derrumbados, sino que se fortalecieran a través de un proceso de relevo generacional con toda la parte de historias y culturas. ¿Qué hicimos? Tomamos eso que los jóvenes nos brindaron a partir de los procesos formativos que llevábamos, lo pudimos pasar a una revista que era nuestro sueño como colectivo en un principio, como Carteros de la Noche, como Fundación Cultural Carteros de la Noche, ¿cierto? Y que ese sueño de la fundación pudiera ir a abrirse un poco el espacio y mostrarse otro tipo de personas y otro tipo de elementos. Si bien la revista cuenta como todas estas historias que se hicieron detrás del arco los jóvenes, también tenemos otros elementos que empezamos a buscar, como a denunciar o a contar que acá sucedía algo. Sí, que en Quimbaya sucedía algo, que en el Quindío estaba sucediendo algo, que ese algo que estaba sucediendo podía trascender algo más, y nos arriesgamos a dar una primera publicación. Y esa primera publicación pues fue ese pequeño sueño que nos fue creciendo, y que en estos momentos vamos en una novena edición. A mí algo que me llama mucho la atención de eso que me mencionamos, Lagar y Diego, es como esas ganas, ese deseo que existía, ¿no es cierto?, entre las personas de Quimbaya, de ese interés por la literatura, ese interés por escribir, por expresar, por comunicar. Y pues yo viendo un poco ambas ediciones me doy cuenta de que bueno, es como que se constituyó esto en una plataforma para que toda esta gente encontrara un espacio, encontrara un canal, encontrara este espacio en donde sus voces, su imaginación, sus ideas fueran escuchadas. ¿Existía alguna propuesta similar en la región? Perdón, lo último fue una propuesta que, Juli, porfa. Mira, ¿existía una propuesta similar a Conjuro en la región? En la región hay unos procesos que se están llevando, pero digamos desde la Universidad del Quindío sí existía algo que se llamaba Polilla es la revista de la Universidad del Quindío, digamos que es una de las revistas que eran como más cercanas al proceso que nosotros llevábamos como parte cultural, como Conjuro, pero desde Conjuro digamos que en el Quindío, en Quimbaya, fue una de las revistas novedosas precisamente en eso, porque había mucho que decir, no habían espacios, entonces era el momento en que nosotros pudiéramos arriesgarnos a esos espacios. Ya de ahí, pues, digamos, en fundaciones no contábamos hasta el momento en que sucedieron los procesos, no contábamos con otro tipo de revistas culturales, y este fue como, digamos, un punto de innovación, un punto de quiebre en el proceso de que las personas empezaran a pensar y a repensarse y a decir que sí se puede, sí podemos hacerlo, podemos encontrar otras formas de hablar, otras formas de decir lo que estamos pensando, y ahí empezamos como que a generar un pequeño choque con lo que creíamos que era tan grande que era imposible tener una revista cultural o mantenerla o sostenerla, a decir si es posible, y eso genera que otro tipo de fundaciones, otro tipo de personas o colectivos también empiecen a generar procesos, digamos, pedagógicos, empiecen a buscar también otras alternativas en el arte, y empezamos como que entre todos a reconstruir este arte quindiano en los procesos como de decir, sí se puede, tenemos que arriesgarnos y cambiemos desde el formato de
escuelas de formación artística de los municipios y empecemos a buscar esos elementos que como, digamos, gestores culturales queremos, o como artistas que tenemos acá quieren hacer y quieren encontrar, y brindemos otro tipo de alternativas que no estén sesgadas a una coyuntura política o al político de turno que dio los proyectos para X o Y persona, sino que sí se puede hacer desde las intenciones, y las intenciones pueden trascender, que creo que es uno de los elementos importantes de que la Carteros de la Noche dejara de ser, digamos, un grupo de jóvenes o de personas que estaban haciendo artes y diferentes elementos dentro del municipio, y se construyera ya como fundación. Y ese paso a fundación, y después de fundación empezar a generar otro tipo de proyectos, como construir o crear una revista como Conjuro, digamos que dio un elemento importante para que Carteros empezara a escucharse no solo en el municipio, sino en el departamento, y también a nivel nacional con otro tipo de proyectos que más adelante empezamos a trabajar. Sí, claro. Además que obviamente pues el Quindío ha tenido un sinnúmero de proyectos de revista, obviamente, y pues algunos, como en algún momento nos decía una de las personas que nos hablaba de cada una de las revistas que había habido en el Quindío, también nos decía que habían sido revistas que tenían unas propuestas muy interesantes, que fueron unas revistas que tenían unas propuestas muy interesantes, pero igual es algo muy difícil. Es que mantener una revista es algo muy complejo. Nosotros, de hecho, cuando iniciamos con Conjuro en este primero y segundo número, dijimos vamos a ver hasta dónde llegamos, si van a ser solo estos dos números, si van a llegar otros, y obviamente han llegado otros precisamente por la perseverancia. Aquí tiene que ser uno perseverante con este tipo de cosas. Nos toca que guerreárnosla muy fuerte, no solo por los recursos económicos, que es lo más complejo, sino también es cómo vamos a conseguir los artículos, qué personas nos lo regalan, porque esta revista no tiene ningún costo, no la vendemos como para decirle con la venta vamos a recuperar nuevamente y vamos a hacer la otra revista con el otro. No, es una revista que incluso la obsequiamos, y esa parte de los recursos es bien compleja. Pero también es las personas que son parceros, parceras, o gente que vamos conociendo, que hay gente que es supremamente divina, gente que está montada en otro viaje, que le están jugando al arte, le están jugando a otras cosas con la vida, y entonces dicen, no, pues nosotros te obsequiamos, claro, el artículo, no hay ningún problema, o te obsequiamos nuestras fotos o nuestras pinturas, lo que sea, para que esté en la revista. Entonces nos decían que esa parte es muy compleja, nos decían en cierto momento cuando íbamos como en el 5º número de la revista, y posiblemente llegue el momento en que nosotros digamos, pues madre, no podemos más, no aguantamos más, y va a quedar en el transcurso de la historia del Quindío como una revista más que salió en algún momento y que estuvo camellando y que se hicieron cosas bacanas, o que se quisieron hacer cosas bacanas, pero que por múltiples razones no se pudo seguir. Pero por el momento creemos que vamos a seguir con ella y nos la seguimos guiando, claro. Yo creo que algo muy importante allí también, como pues ustedes lo mencionan, son cuestiones económicas, son cuestiones de poder conseguir la gente para poder mantener la revista, pero me parece que hay un elemento muy importante y que yo creo que va a permitir que siempre haya revista, y es la voz de la gente, que siempre habrá algo por decir, que siempre habrá algo por comunicar. Y pues de estos dos números, especialmente para las personas que no lo conozcan, como ya lo mencionó Lagar hace un rato, en estos dos números están las voces de muchos niños, niñas, jóvenes del municipio, de instituciones de las zonas rurales, en donde están rienda suelta su imaginación, en donde hay unas creaciones muy chéveres, muy locas, muy interesantes, que vale la pena ver. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿ustedes recuerdan alguna publicación especial o alguna que nos quieran compartir de estos números? Hay muchos, porque como te decía, Juli, pues madre, si hubo cosas bien bonitas que escribían estos muchachos y estas muchachas. Sí, en una de las revistas les voy a leer un cuento, un tanto corto, un cuento que precisamente para esa época escribió una niña muy repilosa. De hecho ella ha hecho teatro también. Entonces les voy a leer ese cuento de esta niña, que fue una historia. Lo bacano es que fue una historia que precisamente recolectó de su mamá. O sea, su mamá empezó a contarle esa historia
y que era algo que había sucedido con sus hermanas en cierto momento, pero que otras personas también se lo habían contado. Entonces voy a leerle lo que ella captó de ese encuentro con su familia precisamente. Y se llama... Por favor, esta es la historia que siempre cuenta la abuela de Sofía. Cuando Margarita estaba pequeña tenía unas muñecas muy feas, cabezonas y con el cuerpo pequeño. Todos los días Margarita y sus 2 hermanos hacían una casita con palos y hojas secas de plátano. Margarita, mira, te traje estas hojas para el techo de la casita. Ay, no, Francisco, esas hojas están mojadas, no nos sirven. Mejor quédese quieto y no traiga nada. Margarita, no sea así con Francisco. Déjelo jugar y que traiga lo que él quiera. Y así pasaban toda la tarde jugando y peleando. Una de esas tardes, Margarita, Francisco y Lorena le pidieron permiso a la mamá que los dejara salir a jugar. Mami, ¿nos deja ir a jugar en nuestra chocita? No. Sí, mami, porfa, no nos queremos quedar acá dentro de esta casa. No, ya les dije que no. Y no es no. Ay, mami, ¿y por qué? Porque ustedes se quedan por allá hasta muy tarde y de pronto sale el tigrillo del monte y se los come. Los 3 se pusieron muy tristes, pero se miraron fijamente. Margarita tenía una idea. Psst, psst, Francisco, Lorena, vengan. ¿Y qué tal si vamos y jugamos? No le volamos a nuestra mamá. Ay, no, ¿y si sale el tigrillo del monte y nos come? Ay, Francisco, no sea tan bobo, eso es mentira de mamá, él no nos va a comer. Listo, vamos. Sí, vamos, pero shh, en silencio. Lorena, Margarita y Francisco se volaron de la casa y se fueron a jugar. Mira, Lorena, mi muñeca tiene hambre y sed. Ay, Margarita, y mi bebé se poposeó. Francisco, tráigame los pañales del bebé. No, yo no voy a traer los pañales, qué pereza, vaya usted. Ay, Margarita, su bebé está tomando tetero. Sí, y tiene mucha sed. Bueno, Lorena, denle la comida a los niños y Francisco a trabajar. Así, sucesivamente jugaron toda la tarde, pero vieron que se estaba anocheciendo. Margarita, vámonos para la casa que se está haciendo de noche. Sí, pero no nos podemos dejar ver de mamá. Bueno, vamos, dejemos los bebés durmiendo. Los 3 salieron corriendo para la casa cuando las muñecas se levantaron diciendo: Mami, no nos dejen todavía, tengo hambre y sed. Ay, no se vayan, esperen, vengan. Ay, Lorena, Margarita, las muñecas están vivas, corren detrás de nosotros. Sí, ya las vi, corran para la casa, Francisco, corra. Cuando llegaron a la casa, los 3 estaban muy asustados e inmediatamente le contaron lo que había pasado a su hermana mayor. Alba, mire que las muñecas están vivas. Sí, y corren detrás de nosotros. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Ay, niños, dejen de ser tan bobos y dejen de inventar cosas. ¿Creen que me van a asustar con esas bobadas? Mejor váyanse para la pieza. ¡Ah! Como la hermana no les creyó, fueron a contarle a la mamá. Mami, mira que estábamos jugando en la chocita con las muñecas y cuando nos íbamos a venir salieron corriendo detrás de nosotros. Sí, mami, es verdad. Ay, no, qué miedo. ¿Sí ve? Yo no los dejé ir por allá y no me hicieron caso. Por eso los asustaron por desobedientes. Autor Evelyn Dayana Flores. Hacía parte del grupo de teatro dancístico Génesis en ese momento y era estudiante también del colegio Policarpa Salabarrieta. Ahí pues les dejo uno de esos cuentos maravillosos que escribieron estos muchachos y estas muchachas para esta época. Gente, un cuentero profesional, el cuento de ustedes en este momento. Bueno,
por lo que yo vi en la revista, este cuento hace parte de esos proyectos pues que se quería visibilizar a través de Conjuro, que era formación en narración oral y creación literaria a partir de relatos y leyendas del PCC, Paisaje Cultural Cafetero, y apropiación de los valores excepcionales del PCC por parte de un grupo de niños y niñas del municipio de Quindío. Hay algo muy lindo, muy chévere que mencionaste ahorita, y es como la fuente de inspiración de este cuento, ¿no es cierto? En ese diálogo que nace entre Evelyn, creo que dice que se llama la chica, y su mamá. Yo quiero que ustedes nos cuenten un poco cuál fue o qué impacto sintieron ustedes que estos proyectos tuvieron en las comunidades o en las personas, niños, niñas, jóvenes que participaron de estos procesos. Diego, ¿quieres? Sí, mira, impactos creo que han sido varios, ¿cierto? El primero, y digamos que uno de los más grandes, para mí los más significativos, es el relevo generacional, el poder tener a conversar a las diferentes generaciones sobre aquello que los hacía ser quindianos, quimbayunos, ¿cierto? Como reconocer esos espacios y esos lugares que eran comunes, pero que no eran tan comunes y a veces pierden el sentido porque es que la abuela es quien lo dice, y si la abuela lo dice, pues son cosas de ella que pasaron en algún momento o no son ciertas. Cuando se les da la oportunidad a ellos, o cuando entre todos empezamos a juzgar y a decirles, hey, vamos a contar estas historias, que las historias son interesantes, son importantes, si vienen de ustedes, y vienen de sus abuelos, y vienen de sus ancestros, ellos empiezan a tomar una posición distinta, ¿sí? Empiezan a jugar y empiezan a sentir que eso que los abuelos dicen tiene sentido, y tiene un sentido porque es su historia. Y la tarea de ellos finalmente se convierte en cómo contamos nosotros nuestra historia a partir de lo que nuestros abuelos dijeron. Eso era, digamos, lo relevante de este proyecto y lo que queríamos encontrar. Más allá de que Dios hubiera hecho la declaratoria del paisaje cultural cafetero, cuando iniciamos los proyectos dijimos, ¿pero qué es paisaje cultural cafetero? ¿Sí? Nosotros sabemos que tenemos acá casas bonitas, sabemos que tenemos jeeps, tenemos historias, pero eso dónde está contado, dónde está escrito, ¿quién lo tiene? Lo tienen nuestros abuelos. Nuestros abuelos están yendo, sí. Los jóvenes les importa, ¿no? Y finalmente nos damos cuenta que cuando llegamos, tocamos un poco, les abrimos la mente, los sacamos del televisor y del celular en ese momento y los ponemos a jugar, a reírse y a que se sienten a hablar con sus abuelos, eso hace que ellos cambien. Entonces ya hasta pedían espacio en otras clases para que nosotros estuviéramos con ellos y estuviéramos jugando y hablando con los profesores, ¿cierto? Hasta los profes nos decían, hey, quédese un momentico, vamos a conseguir con otro profe para que les den un poquito más de espacio. ¿Por qué? Porque era un espacio de juego, ¿sí? Era aprender la memoria, aprender la cultura, aprender de su sociedad, mediante el juego, mediante la literatura, mediante el decir y el actuar, que finalmente eran esos talleres. Los talleres no eran para que ellos se volvieran profesionales cuentistas, los talleres eran para que ellos tuvieran una forma de contar esa historia de los abuelos que los hacía parte de un territorio y que ese territorio ellos lo están impactando y son ellos quienes tienen que transmitir o quienes deberían transmitir esa memoria. Sí, además que lo que dice Diego es muy importante porque esa fue una manera de encontrarnos con los pelados y las peladas y poder hablar de relevo generacional, porque eso es bien interesante para construir esta sociedad en la que nos estamos moviendo en estos momentos. Pero ahí también hay otro factor que creo que el impacto, a pesar que lo más importante allí son los muchachos y las muchachas, hay un impacto bien interesante, y es que nosotros creíamos que estábamos impactando directamente o únicamente a estos muchachos y a estas muchachas, y resulta que, oh sorpresa, cuando nos damos cuenta, no sé si por ingenuidad o que no nos habíamos dado cuenta, pero cuando nos damos cuenta que no solamente se impactaba a estos chicos y chicas que estaban recibiendo los talleres, también estábamos impactando a su papá, a su mamá, a su hermanito, a su hermanita, a la comunidad que hay alrededor de ellos, porque, como lo decía Diego ahora, los sacamos de cierto modo de la televisión, de estar pegados en un computador, cuando eso apenas estaba empezando,
este movimiento que todo el mundo tenía pues el celular en la mano, ¿no? Cuando apenas estaba empezando, entonces no todos los pelados tenían acceso a tener su celular, pero sí su computadora en la casa u otras cosas. Entonces los sacamos de esas habitaciones, de cierto modo, los invitamos a salir de las habitaciones y a encontrarse nuevamente, como sucedía tiempos atrás, en la sala con sus familias, tertuleando. ¿Tertuleando de qué manera? Ay, pa, mam, ve, vino mi tío, ole, tío, tía, cuéntenos un mito, una leyenda, cuéntenos acerca de eso que sucedía en la finca ahora tiempos, que los asustos y todo eso. Entonces se abrían unos espacios para la tertulia. Entonces ya no era solo los muchachos en el colegio, los muchachos solitos ahí investigando acerca de eso, sino que ya inmiscuían a su familia también, se generaban unas tertulias, entonces estábamos impactando ahí también, o a sus vecinos, cuando llegaban a preguntarle a sus vecinos. Hubo momentos que fueron y les hicieron videos, o los grabaron narrando estas historias. Entonces, yo creo que el impacto fue mayor al que nosotros pensábamos con lo del relevo generacional, que desde de por sí ya es bien importante, pero esa otra parte que como decía ahora, quizás por ingenuidad no nos habíamos dado cuenta que era algo que iba a suceder, pues empezamos a verlo y dijimos, wow, esto es bacanísimo. Y era muy rico porque íbamos a una finca, en algo que vamos a ver más adelante, creo, no sé, que es en cachivaches, espejos cachivaches y otros muebles. No, yo soy muy viejito y me pierde la memoria a veces. Resulta que ahí incluso se van a dar cuenta en momentos que fuimos a las fincas, y eso que ahí no aparece todo, ahí aparecen unas pocas partes, pero cuando íbamos a las fincas o íbamos a las casas, directamente a entrevistar a estos papás o a estas mamás o a estos familiares de ellos. Y hubo otro momento también muy rico y muy importante, y es que llegamos, por ejemplo, como estos trabajos siempre los dirigimos en Andantes Arte en Comunidad, siempre los dirigimos a la parte urbana y la parte rural. Entonces, en la parte urbana hicimos unas tertulias donde llevábamos los muchachos de Quimbaya y los muchachos de la vereda, e invitábamos a unos narradores orales innatos de la vereda y hacíamos una tertulia con velas y toda la vaina. Entonces, era un parche mágico muy bacano, porque ellos nos contaban sus historias, pero ya los muchachos contaban las historias que habían escrito también. Entonces sucedieron cosas muy ricas y fue generar como unas historias que no sé hasta qué punto también queden permanentes en la memoria de los muchachos, pero por ahí de vez en cuando ellos y ellas van a tener remembranzas de esos momentos ricos. Allí, con lo que dice Lagar, pues me abre paso para hablar de justamente otro de sus productos del trabajo de Carteros de la Noche, y es el documental Espejos, Cachivaches y otros muebles. Para las personas que han trabajado con proyectos con el municipio, proyectos culturales o de gestión cultural, sabrán que pues siempre hay que llenar evidencias, tomar registros, fotografías, etcétera, etcétera. Pero Carteros de la Noche ha explorado o ha tratado de explotar esa generación de evidencias con otro tipo de productos más allá de la simple burocracia, es decir, más allá de mostrar los textos en un montón de fotocopias, es crear una revista y dar espacio para todas esas nuevas voces, y así nace el documental que les acabamos de mencionar, que por cierto pueden encontrar en el canal de YouTube de Carteros de la Noche, Espejos, Cachivaches y otros muebles. Como dice Lagar, en ese documental se recogen imágenes preciosas, se puede revivir realmente la magia de esos encuentros entre generaciones, en donde la palabra, yo siento que la palabra se rescata ese valor sagrado, ese valor mágico de redescubrirnos, de reencontrarnos, de reconstruirnos, de reconocernos a través del simple acto de contar. Este documental, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿de dónde nace esa inspiración, esa motivación de crear un documental? ¿Para qué un documental o para quién ese documental? Bueno, ese documental, pues precisamente consideramos en la segunda parte de ese proyecto
consideramos que había que hacerlo. ¿Por qué? Porque había algo que estaba entre nosotros mismos. A ver, una investigación, porque de todos modos es una investigación que se hace con los muchachos y se lleva a que se diviertan precisamente buscando entre esos cachivaches de la memoria precisamente qué tienen los abuelos, esa memoria que tienen allí, ese cajón de la memoria que tienen los abuelos, qué es. Pero entonces se quedaba en estos pequeños grupos, a ver, se quedaba pues obviamente con su familia alrededor, con sus vecinos, se quedaba con los recuerdos que ellos van a tener, se quedaba con las historias que quedaban para el colegio y lo que queda en la revista. Pero queríamos impactar de otra manera, y era que esa investigación de los muchachos no quedara también así como que solo se publicaron los cuentos y entonces esos cuentos que tenemos ahí, no, qué maravilla de cuentos, sino que también la gente pudiese dar cuenta cómo la investigación que hacen los pelados, cómo es la parte pedagógica que nosotros tratamos de manejar para llegar a ellos y que ellos ya puedan llegar también a las otras personas, sino que eso quede documentado ahí. Además que en esta parte pues invitamos también a académicos, personas que conocen del tema, para que nos ilustraran acerca de lo que son los relatos, mitos y leyendas, y qué ha significado esto para las sociedades pasadas y estas sociedades en las que nos encontramos. Porque igual seguimos con mitos y leyendas ahora de otra índole, o sea, siempre vamos a estar llenos de todo este tipo de imaginarios. Entonces los mitos y las leyendas no son solo del pasado y se crearon en el pasado y se imaginaron en el pasado, entonces ahora los traemos a ustedes para contarles, no, en este momento y en este preciso momento hay gente en Quimbaya que incluso está viviendo mitos y leyendas contemporáneos, neomitos y neoleyendas, y porque ese es el vivir constante de nosotros. A través de los mitos y las leyendas se puede mostrar precisamente esa forma esas formas de vida en las cuales queremos dejar algo a través de la oralidad. Diego, ¿qué quieres? Sí, mira, en lo que dice Lagar es cierto, como que poder trascender de lo escrito y lo hablado y poder tener otro tipo de memorias, otro tipo de elementos que pudiéramos contar. Yo creo que este documental fue uno de los elementos más arriesgados que tuvimos, transmitir o conseguir ese tipo de cosas, tener amigos que nos apoyaran en el proceso y creyeran en lo que estábamos haciendo, es importantísimo. Teníamos un gran amigo que se llamaba Memo Vélez, y él nos decía que en el arte hay que crearse parcerías, y creo que ese tipo de parcerías son las que permiten que dentro del arte se pueda construir, ¿sí? Y más cuando se está haciendo un proceso de gestión cultural tan, digamos que en Colombia es tan, pues siempre hay tantas paredes y tantos muros. Cuando uno quiere construir algo, uno necesita de aquellas personas que también quieren contar y decir y apoyarse, porque finalmente es eso, poder apoyarnos y poder contar y demostrar que hay otro lado de la historia, que el otro lado de la historia es que sí existe gente que está proponiendo lo que, digamos, no se quedan esperando presupuestos ni la burocracia ni el tipo de esos elementos, sino que sí existe ese tipo de cosas, ¿cierto? Y cuando nos arriesgamos a creer en esto, cuando nos arriesgamos a contar esto, nos arriesgamos a buscar y a creer en los amigos que teníamos, en las personas que conocíamos, y los que no conocíamos los fuimos buscando en el camino. Tanto que buscamos jóvenes que les interesaran y les interesaron un poco más que a nosotros, porque nos ayudaron a encontrar otro tipo de cosas. Encontramos guaqueros o hijos de guaqueros que ya tenían 70 o 80 años y que nos iban contando otra parte de la historia y que nos iban contando muchas cosas de lo que iba sucediendo. A veces parece que pues, cuando hablamos de este tipo de imaginarios colectivos o cuando se crean imaginarios colectivos nos parece importantísimo resaltar aquello que las viejas culturas hicieron. Entonces, por ejemplo, es muy fácil hablar sobre el proceso de rescate cultural en comunidades indígenas, porque hablamos de que son elementos que se están perdiendo, que están haciendo y que no tenemos ese tipo de memoria. Pero también se nos ha olvidado contar nuestra historia, de dónde venimos. Creo que eso es algo que adolece mucho en Colombia. Muchos de los lugares o las culturas que tenemos no tienen memoria de dónde viene su pueblo, cómo se construyó su pueblo y sobre qué se construyó. Y esa vuelta de memoria hace que caigamos en tantos errores que nos creemos de otros países tan distintos y se nos olvida que lo que está acá es tan importante como lo que nos cuentan de otros lados. Y que eso que es importante o que pasa por encima de lo que creemos que es importante,
es lo que queríamos reconstruir, y fue el juego que les propusimos a los jóvenes y a los niños, fue el juego que nos propusimos nosotros intentar encontrar o descubrir, y en ese juego al escondite de yo te encuentro y yo te busco, yo estoy acá y no estás acá, empezamos a construir y a crear. Y creo que un poco de eso se trata Carteros. Carteros se trata de ese querer encontrar aquello que no se ve tan fácil, pero que si vos lo buscas o lo sigues intentando, ahí está. Entonces, ¿cómo lo encontrás? Lo encontrás con amigos, lo encontrás con esas parcerías que creas, lo encontrás creyendo en los demás y en lo que podemos hacer todos juntos. Entonces, la invitación siempre ha sido eso. Vamos a jugar todos. Y si todos jugamos y todos participamos, en este juego podemos contar y podemos decir. Y además de contar y decir, queremos que ese contar y ese decir se quede plasmado y signifique algo para más adelante. Que no se nos pierdan nuestras cuentas y no se nos pierdan nuestras historias. Que están ahí, que viven y que no las podemos dejar perder. Entonces, en eso decimos. Y más que decir, contamos. Y más que contar, mostramos. Y más que mostrar, dejamos recuerdos. ¿Sí? A mí me parece muy lindo y pues me gustaría que antes de que habláramos de otras de estas joyitas creativas, llamémoslas así, que han sido la radionovela, por ejemplo. Pues yo hablando un poco con Laga, con Diego, me di cuenta de que a medida que se van conformando estos proyectos y de que van tejiendo estas parcerías y de que se van construyendo... Juli, perdón un momentico, suele un poquito de volumen que no te escucho muy bien. No sé si Diego, yo estoy muy viejito y muy sordo, pero no sé si de pronto Diego sí. De pronto ahí ya me escucha mejor. Me falta una berraquera. No. Pero bueno, entonces la pregunta iba un poco como en el proceso en el que se empieza en el que empieza a surgir Conjuro, en el que surge el documental, se empieza a conformar el programa Andante, que es uno de las banderas de Carteros de la Noche. Contémosle entonces un poquito a la gente que nos está viendo cómo se conforma este grupo Andantes y por ejemplo, cuáles fueron de sus primeros productos. Por ejemplo, sé que hay un CD Andantes, unos libros Andantes. Entonces contémosles eso, de cómo se consolida Andantes y cuáles son estas primeras obras que salen de allí. Bueno, Juli, pues Andantes nace precisamente, o más bien Andantes es un programa más de Carteros de la Noche y nace como un programa más de Carteros de la Noche. Pues en algún momento, como te hemos comentado, y algunos lo saben, Carteros de la Noche pues precisamente se da un caleidoscópico o una propuesta caleidoscópica donde cada prisma es precisamente un programa de Carteros de la Noche. Entonces, así como está Escuela de Artes, así como está la revista Conjuro, así como está Entre Letras, así como está Cine Estación, así como está la parte de las exposiciones, pues está también esta parte de Andantes Arte en Comunidad. Andantes Arte en Comunidad pues nace en cierto momento cuando buscamos, después de venir trabajando unos proyectos y unas propuestas que estaban enfocados precisamente al trabajo en comunidad, directamente urbanas y rurales, pues dijimos, no, a esto le tenemos que ponerle un nombre y para que sea un programa independiente a nosotros. Entonces vamos a llamarlo, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo lo vamos a llamar? Y claro, una propuesta allí donde se dijo que Andantes Arte en Comunidad. Bueno, como el proyecto en ese momento, cuando decidimos bautizarlo y echarle las aguas de las noches oscuras, bien oscuras, pero también de las noches llenas de luna, resulta que cuando decidimos entonces bautizarlo, estábamos con un proyecto que era de música, ¿sí? Es un proyecto donde íbamos a trabajar con ellos desde preescolar hasta personas adultas incluso, pasando por niños de escuela, jóvenes de colegio, y algunas personas adultas se adhirieron allí también, que para este entonces pues también hizo parte pues ya otra vereda de Quimbaya que es Vereda Laurel, y con muchachos y muchachas del colegio de la Vereda Laurel. Y entonces ahí le pusimos este nombre, y esto de Andantes incluso tiene un doble sentido,
porque uno es de andantes, arte y comunidad, es como ir a diferentes partes llevando estas propuestas artísticas, pero la otra es que un amigo que es músico, pues nos dijo, hay algo también muy bacano, y es que hay una palabra que es andantes, que se utiliza también en música, y bueno, él nos explicó bien cómo era el asunto con esta puesta musical, llamémosla así, perdonan los músicos que lo diga así, pero entonces de ahí empieza Andantes Arte y Comunidad como nombre, pero entonces esa vez trabajamos rondas infantiles, trabajamos ¿cómo es que se llama esta de las trovas, incluso en cierto momento coplas también, y en cierto momento hubo propuestas de unos muchachos de Laurel que venían haciendo rap, entonces dijeron, no, pero nosotros lo queremos hacer desde el rap. De una, escuchemos entonces esta propuesta, porque como te decía ahora, como hay mitos y leyendas pasados, hay mitos y leyendas de este momento, entonces en este momento pues también hay una propuesta musical como es el rap, entonces como decir al pelado, no hermano, tenés que meterte solo con coplas, o tenés que meterte con trovas, o con... No, había que aprovechar y que aceptar también lo que este muchacho o estos muchachos nos estaban ofreciendo, porque es precisamente el juego, y es saber cómo esas mentes caleidoscópicas empiezan a hacer propuestas, ¿sí ves? Cómo esa imaginación caleidoscópica que hay dentro de nuestras cabezas, de esos jóvenes y jovencitas, niños y niñas, empiezan entonces a salir. Entonces ahí inicia este programa con un nombre, tratando de decir, bueno, saquémoslo de acá, de todos estos otros programas que tiene Carteros, porque este ya es un programa independiente, que venía entonces con un trabajo de cómic muy bonito que hizo Lini hacia tiempo atrás, de otros talleres que yo había realizado. Este es uno de los trabajos que hace parte de Andantes Arte en Comunidad, pero antes de tener ese bautismo. Sí, ok. Es un trabajo que hizo Nini con niños y niñas, muy bacano, en la escuela Antonia Santos. Entonces, también están lo de relatos, mitos y leyendas que se publicaron en la revista, pero también está lo de relatos, mitos y leyendas, creación literaria a partir de relatos, mitos y leyendas para las radionovelas, o la creación literaria teniendo en cuenta escritores, o teniendo en cuenta cuando eso, esto de paz, esto como me acuerdas, Juli, esto de las conversaciones, los tratados de paz, entonces resulta que envolvimos este tema nacional con una radionovela precisamente, donde los pelados hacían otro tipo de historias, eso también hace parte de Andantes Arte y Comunidad. Bueno, y tengo otras muchas cosas que decir ahí, pero entonces no sé qué quiera decir Diego con respecto a eso, y posiblemente ahora le converse, le diga acerca de otras cosas que hacen parte de Andantes Arte y Comunidad. Sí, mira, también un poco relacionado con lo que decía Lagar, era que Andantes, en ese proceso itinerante que digamos manejamos, era el proceso de descentralizar la cultura un poco en Quimbaya. Las escuelas de formación artística estaban en la Casa de la Cultura, y la Casa de la Cultura a veces no permitía que los niños o los jóvenes de las veredas o de los barrios más alejados, como lo de la Ciudadela, pudieran llegar y estar dentro de estos procesos formativos. Entonces también era como otro tipo de apuesta, es decir, no podemos cerrar o sectorizar el proceso de formación artística, además que tenemos personas que saben, digamos, de música, les gusta la música, les gusta enseñar y quieren hacerlo. ¿Por qué no nos inventamos un proceso que les permita a ellos ir a otros lugares y poder llegar con ese tipo de proposición, o de personas o de músicos, poderles enseñar a esos jóvenes, ¿cierto? Llevarlos, por ejemplo, formar, digamos, un coro en una escuela de los barrios más alejados del municipio, que no tenían, digamos, ese acceso directo a la Casa de la Cultura, también es otro proceso diferente. Es decir, no estamos bajo el esquema de que lo que la Casa de la Cultura me oferta, entonces trabajamos bajo la Escuela de Formación Artística, que me permite tener 20 estudiantes, y esos 20 estudiantes son los que pueden ir todos los días, y si no vienen, pues los vamos a sacar. Acá era el proceso, vamos a buscar
¿sí? Empecemos a buscarlos y los que quieran y los que tengan el deseo de continuar y de seguir, que no tengan la excusa o no tengan el impedimento de decir mi mamá no me deja ir hasta el centro, de la ciudad al centro es un camino, digamos, largo, y para estos niños que son pequeños les quedaba complicado. Entonces dijimos, descentralicemos el arte, dejemos que haya otro tipo de cosas, y si tenemos gente o amigos que quieren hacerlo y pueden hacerlo, vamos a llevarlos. Y este es otro proceso también de jugar, de decir, creo que también esa es una de las cosas bacanas. Cuando inició Carteros se inició con, yo siempre recuerdo, es Juguemos al Escondite del texto de Lagar, y era ese Juguemos al Escondite, siempre desde mi perspectiva lo he tomado de la forma en que en este proceso o en este juego, en este sentir que es el arte, es algo tan extraño, pero sentimos que cada cosa que hacemos puede que sea muy bonita, pero es una forma también como que nos hace escondernos. Entonces no dejamos leer nuestros textos a pesar de que puedan tener mucho valor, los dejamos leer. Es un proceso de escondite, de estar huyendo de los demás. Entonces jugar al escondite también era el hecho de que yo estoy acá, yo puedo ir a buscarte, cuando yo te busco, en algún momento tú regresas a buscarme a mí, y así empezamos como a irnos sacando, a irnos encontrando en ese momento, en ese juego, que nos generan estas palabras y estas uniones y estos encuentros. Entonces, es eso. Andantes también es eso. Vamos a movernos, vamos a dejar que hayan personas que sean también. Es que es todo relacionado. Los carteros llevaban información, nos llevaban cartas hacia otras personas. De la noche ya empezamos a jugar con otro tipo de elementos que sería la magia, la mística, puede ser noctámbulo. Después empezamos a hablar de andantes, y entonces ya buscamos que hay un movimiento y un espacio que está trascendiendo, y hay una dinámica que se crea o se construye. Y en ese tipo de dinámicas y en ese tipo de elementos, pues jugamos y somos felices, y también son felices los niños, y podemos abrir otro tipo de espacios que nos encanta compartir, porque no vamos a decir que somos la única fundación cultural del municipio. Hay muchas fundaciones que también han llevado otro tipo de cosas a otros espacios, pero nuestro grano de arena o nuestro proceso ha sido a partir de esto, y ha sido también ese proceso de búsqueda que nos ha forjado y nos ha generado también otros lazos de amistad con este tipo de corporaciones y fundaciones. De todo este proceso, estos procesos de buscarse, de encontrarse, de crear, de idear, de buscar, de soñar, ya lo mencionamos antes, yo creo que nacieron estas radionovelas. A mí me gustaría que habláramos un poquito del proceso de creación, de montaje, la experiencia que vivieron ustedes, lo que recuerdan de la experiencia de los chicos, de las chicas que participaron, pero pues para antojar un poquito más a nuestra audiencia de buscar la radionovela, que por cierto se encuentra en el canal de Carteros de la Noche en SoundCloud, escuchemos un poquito, al menos el intro. El campo cafetero, entre las montañas sale el sol de un nuevo día. Con el canto de las aves, prenden los fogones las abuelas y las tías. En viejos canastos se guardan cosechas de tradiciones, sembrando un paisaje. Y en las semillas que nacen en el verde de esta tierra, nacen nuestros sueños. Hoy presentamos Entre mitos y espantos. Resulta que esta radionovela sucede algo bien bacano, bien importante, y es que todo ha estado ligado precisamente en los proyectos que ha presentado Carteros, siempre han estado ligados al campo colombiano, como lo dice la canción, en el campo cafetero. Bueno, es una cosa bien bonita, pero resulta que hay fue inicialmente, hicimos dos radionovelas, una se llamó Nuevos Paisajes de Paz, que fue la segunda, y la primera se llamó Los Superguardianes del PCC. Pues resulta que esta experiencia es muy bacana, al igual que lo que está sucediendo ahora con Tumbaga, que ahora Tumbaga, esta versión de Tumbaga, es la importancia del campo en la construcción de sociedad. Pues de hecho lo que hemos querido mostrar siempre ha sido ese proceso a través de los relatos, los mitos y las leyendas, a través de lo que se escribe en la revista, a través de la música y todo esto, es cómo los campesinos y las campesinas
de este municipio son la fortaleza económica, son la fortaleza desde muchas visiones que podemos tener de ellos, no solo sus mitos y leyendas, no solo la forma en que cultivan, sino cómo viven esos campesinos precisamente y nos generan unos espacios y cómo cada vez por el mismo gobierno, por el Estado, un gobierno que cada vez ve a los campesinos y las campesinas como esos personajes que están allá simplemente pero los enreda cada vez que hay protestas y todo, pero resulta que es mirar cómo estas experiencias con los jóvenes y las jovencitas, los niños y las niñas se dan precisamente de una manera que pueden llegar y pueden decirle a ellos cómo es que es el campo, qué está sucediendo en el campo. Entonces, los superguardianes del PCC, los superguardianes del paisaje cultural cafetero, pues obviamente deben de ir más allá. No se pueden quedar los superguardianes del paisaje cultural cafetero, pues con esa carreta que... Bueno, hay algo a mí, pues ya como para cerrar un poco este espacio de Calidoscopio y que me parece muy pertinente, es, bueno, Carteros de la Noche, Andanzas en Comunidad ha buscado visibilizar todos esos procesos, la revista de Conjuro, el documental, la radionovela, a través de diferentes canales digitales, que me parece que son un medio excelente para que todo esto que está sucediendo desde Carteros aquí en Quimbaya, en zonas rurales, no se quede aquí, sino que alcance a otras personas, no solamente en el departamento, sino en el país y, pues, ¿por qué no? Atrevámonos a soñar en el mundo. Pero me parece que es muy pertinente en este momento pensar y que ustedes nos ayuden a pensar cuál es esa relación entre arte, gestión cultural y tecnología, especialmente cuando nos encontramos pues con esta coyuntura del COVID-19 y en el que nos hemos visto forzados a trasladarnos a los ambientes virtuales. ¿Ustedes cómo vaticinan un poco el futuro de todo este trabajo de arte comunitario a través de la tecnología? Diego. Bueno, mira, es un poco complejo, digamos, migrar a otro tipo de plataformas es difícil. Incluso creo que la dificultad también está en un poco de los miedos que tenemos frente al actuar en esos nuevos elementos que desconocemos. Cuando hicimos el proceso de la radionovela, cuando creamos y, digamos, pasarnos a un proceso de audiovisuales, ya de pasar a construir una radionovela donde pusimos en marcha un proyecto con los jóvenes, los niños y las niñas. A ese proyecto le dimos vida, hicimos un script, el script se transformó en un proceso auditivo, digamos, nos dio un paso grande para querer incursionar en otro tipo de elementos. Ahora, pues el paso y el COVID o este tipo de contingencias han cambiado grandemente todo el proceso cultural que llevamos. Sin embargo, creemos que se puede hacer. Este tipo de espacios como Tumbaga generan que podamos visibilizar otro tipo de elementos que no se habían podido visibilizar, digamos, por falta de tiempo, espacios o escenarios para hacerlos, y hoy lo estamos haciendo. También el hecho de pensarnos una novela ya digital como desde el noveno número de Conjuro hace que empecemos a investigar este tipo de plataformas y que las plataformas empiecen a interesar a las nuevas generaciones. Porque es claro que las nuevas generaciones ya no hablan de textos leídos ni de otro tipo de cosas. En estos momentos el proceso es un cambio cultural y dentro de ese cambio cultural el arte no puede quedarse estático o la gestión cultural no puede quedarse estática con elementos que ya están pasando a otro tipo de plataformas. Entonces la idea es empezar a deconstruirnos y reconstruirnos en otro tipo de espacios, de otro tipo de escenarios. Creo que son elementos interesantes a tener en cuenta. Muchos de los procesos serían o se pueden transmitir por estos medios. Creo también que hay algunos procesos que nos harán falta, como por ejemplo algunos tipos de artes no podrían pasarse o migrarse tan fácilmente a plataformas como lo sería el teatro. Creo que el teatro en una plataforma digital pierde su magia, pierde muchos elementos y hay algunas cosas que también es complicado pensarlas dentro de un formato digital, pero nuestra apuesta siempre ha sido estar, digamos, en procesos de vanguardia, procesos culturales que permitan otro tipo de formas de expresión. Esta forma de expresión nos ha permitido abrirnos a otros campos. Qué tan buena o qué tan mala sea, pues eso nos va a ir dando el proceso de trabajo que llevamos, incluso en estos momentos con Andantes
se tienen unos procesos formativos que están liderando el Mímico, los niños de los colegios, que son muy interesantes y también han permitido que, digamos, puedan participar o podamos participar desde otras regiones de este tipo de procesos formativos, ¿cierto? Entonces eso hace que el abanico de posibilidades se vuelva un poco más grande, un poco más extenso, y en esa extensión es no dejar como esos elementos que nos caracterizan y que no se pierda todo el trabajo que hemos hecho, sino que lo reformemos o lo reformulemos de una forma tal que permitamos que estos canales nos ayuden a abrirnos y a dar a conocer un poco más lo que queremos en este proceso de rescate de la gestión cultural. No sé si Lagar quiera añadir algo allí. Bueno, sí. Precisamente aquí hay una conexión bien bacana entre los gestores culturales y los artistas. A ver, ¿qué hacemos los gestores culturales? Los gestores culturales buscamos la manera de encontrar recursos precisamente para eso que los artistas tienen en la cabeza y que podamos salir a buscar esos espacios. Y no solo los artistas, ese ámbito cultural que nos rodea, porque es que lo cultural no es solo, ser un gestor cultural no es solo pensar en que somos los artistas en los que debemos de fijarnos, sino que también es en qué es lo que hace cultura en nuestro entorno. Entonces lo que hacemos ahí y de la manera como funcionamos los artistas es cómo los artistas pueden, desde lo que hacen, visibilizar y llevar a que la gente nos concienticemos precisamente de esos antecedentes o de esas situaciones o de esas problemáticas culturales que estamos teniendo para que eso podamos tenerlo desde otra perspectiva. Porque el arte precisamente lo que genera son unos espacios y unos ambientes en el cual se le puede llegar a todo el mundo, desde cualquier propuesta que sea, las artes plásticas, la música, el teatro, los audiovisuales, etcétera, 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 la danza. Entonces es mirar a través de eso cómo podemos llegar. Y por eso entonces también, por ejemplo, la radionovela es una posibilidad de llegar, el cómic es una posibilidad de llegar, y ser también muy críticos con respecto a todo esto pues que nos rodea, porque esta Colombia es una Colombia jodida, y es una Colombia en la que muchos no queremos darnos cuenta qué tan jodida la tenemos, porque la que la tenemos jodida somos nosotros mismos. Nos quejamos de los gobiernos, pero ¿quién pone estos gobiernos inestables, estos gobiernos decadentes? Nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos a través de las artes? Mostrar todas estas problemáticas. Resulta que entonces, la batería. Entonces resulta que eso es lo que hacemos los gestores culturales a través de las artes. Bueno, antes que de pronto esta vaina se me caiga por algún lado, entonces no se les olvide que mañana, de una vez les voy a hacer una invitación para mañana a las 7 de la noche también, tenemos Masticando la Palabra con el colectivo Pupuña. Así que mañana también los vamos a esperar acá. Lo otro, muchachos y muchachas, quiero dar un agradecimiento, muy grande a todo este grupo de carteros que está volteándole a este Tumbaga en forma. Entonces, a Cata, muchas gracias, que Cata está volteándole a esta en forma también, a Nini, obviamente a Nini. Está allí también, está Ángela, está John Jairo, está Andrés el Vasco, está Juli, Diego, Jonathan, que también ha estado ayudándonos mucho, Pipe, que ha estado también con nosotros en todo este voltaje. Muchas gracias a ustedes, muchachos y muchachas, que están haciendo precisamente todo para que este Tumbaga salga bien chimba, bien bacano. Entonces, pues bueno, aprovecho eso para decirles muchas gracias, muy bacano a todos y todas. A mí me gustaría también decir, pues nada, esto termina siendo, todo este conversatorio termina siendo una gran invitación para que quienes nos estén viendo en este momento se acerquen, les quede las ganas de asomarse a todas estas obras creadas desde Carteros de la Noche, desde Andantes Arte en Comunidad, para ver qué es lo que se está gestionando en las comunidades, para conocer todas estas ideas, todas las situaciones de impulso que traen los chicos, las chicas, los jóvenes, y nos empapemos de todas estas creaciones. Entonces, agradeciéndoles mucho por su presencia. Diego, Lagar,
muchísimas gracias a ustedes por relatarnos todas estas experiencias hermosas desde carteros y andantes, y los esperamos mañana. Los esperamos mañana con los próximos eventos. Lagar, ¿quieres decir algo? Sí, se me olvidaba alguien que es fundamental y es mano derecha acá de nosotros, y es Esneda. Esneda es repilosa, también muy bacana. Muchas gracias, Esneda, por todo. Y sí, muchachos y muchachas, ya despidiéndome, chavos, muchas gracias. Los esperamos entonces durante toda esta semana, 24 y 25. Vamos a tener durante todo el día en eventos con Tumbacaero. Esperamos. Chao, Diego, muchas gracias. Chao, gracias a todos. Abrazos. Diego, Lagar, toda nuestra audiencia. Chao, buenas noches. Chao, Gracias.